Jesucristo, por su misericordia y gracia, bueno, vengo a compartir el mensaje de hoy y hablarles acerca del favor de Dios. Yo no sé qué cosa le preocupa a usted hoy, por lo que se enfoca todos los días en buscar, en conseguir, qué es lo que le inquieta más, qué es lo que le ha robado la paz, qué es lo que lo mantiene más ocupado, qué es lo que lo mantiene, qué es lo que mantiene su mente a veces inquieta, pero si no es el favor de Dios nuestro principal enfoque, nosotros podemos estar corriendo el riesgo de estar consiguiendo cosas que se van a perder, esforzándonos tantos por cosas que al final no van a durar y sentir que estamos logrando ciertas cosas que se van a esfumar, como la neblina. Ahora, es claro que nosotros nos vayamos de aquí con la certeza de que todo lo que consigamos, que parezca que ay, no me está yendo bien, todo lo que consigamos lejos de Dios no está protegido. Todo lo que consigamos que no venga como añadidura de parte de Dios, sino que venga por mi afán, que venga solamente sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Es muy probable que usted esté trabajando para la bendición ajena. Dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, de hecho Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien mira con buenos ojos. Pero al que peca, le deja la carga de prosperar. ¿Cómo? ¿Sí? Y amontonar tesoros. ¿Ah? Para luego dárselos a quien él mira con buenos ojos. Así que si usted es aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no sabe si hoy alguien está trabajando por su bendición. En mi país decimos cachicamo trabaja para Lapa. Y es que muchas personas no saben que todo su esfuerzo simplemente puede ser en vano. Lo que usted y yo debemos saber es que si realmente lo que estoy consiguiendo en mi vida viene como añadidura de parte de Dios o resultado de mi afán. Estoy caminando en el favor de Dios, es lo que nos debemos preguntar todas las mañanas. Porque hermano, yo sé que usted trabaja duro. Yo sé que usted se esfuerza. Le duele la rodillita. Le duele la espalda, llega cansado, llega cansada a la casa. Trabaja duro. Y la pregunta que nos debemos hacer todos los días es, ¿estoy caminando a favor de Dios o solo en mi propio afán? Y yo quiero que nosotros caminemos, es mi meta para el fin de este año, para el 2025. Si alguna meta vale la pena, si alguna meta es gloriosa, si alguna meta, miren, merece el sacrificio, es que el año 2025 nos propongamos a andar en el favor de Dios. Ahora, yo quiero hablar del favor. El favor es sinónimo de gracia, ¿ok? Y es esa ayuda que viene de parte de Dios, es esa ayuda, ¿ok? Ahora, todos nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. Hay un favor que tenemos nosotros en Cristo Jesús, que nos ha dado vida eterna, que nos ha perdonado nuestros pecados. Ese es un favor por el que nosotros no tenemos mérito. No podemos hacer algo para decir, merezco este favor. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día para que usted se levante con favor y gracia todos los días. Eso no es algo que usted y yo podamos hacer. Filipenses 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia, es decir, por regalo, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, nosotros tenemos gracia y favor. Si alguien aquí se arrepintió de sus pecados, creyó en Jesús para ser perdonado, usted está caminando en la gracia de Dios. Eso no tenga duda, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablo del favor de Dios, no estoy tocando todas las promesas en gloria que tenemos en Cristo. Estoy hablando del día a día que nos enfrentamos nosotros. Hay un favor particular que Dios le da a alguien para que la gente lo mire con agrado, para que la gente lo quiera ayudar. No sé si usted está enterado de ese tipo de favor.
Lo veíamos la vez pasada con la reina Esther, no sé si se acuerdan. Daniel también. Cuando usted lee el libro de Daniel en el capítulo 1, usted va a ver que dice, y Dios le dio a Daniel favor a los ojos del jefe de los eunucos del rey. Le dio a Daniel favor. O sea, es algo que Dios da, no es algo que como que, bueno, ¿qué hago? No, Dios le dio eso, es un regalo que te voy a dar. ¿Ok? Y lo mismo pasó con José. Dios le dio a José gracia y favor a los ojos de Potifar, a los ojos del faraón, del carcelero. Le dio favor, le dio gracia. Y cada vez que José estaba en un lugar, hay una frase particular por la que usted y yo debemos velar, y es que dice, y el Señor estaba con José. Lo que usted y yo que tenemos que preguntarnos es lo que se preguntó Moisés y el Señor, ¿tú irás conmigo allá? Porque si tú no vas, yo no quiero ir. Es lo que más nos interesa saber. No es el problemón en el que nos vamos a meter lo que va a definir si me meto o no me meto allí. No. Cuando estuvieron explorando con Josué la tierra prometida, fíjense, cuando estuvieron explorando la tierra prometida, ellos regresaron, recuerden que regresaron con unas uvas que se las tenían que cargar entre varios. Imagínense las uvas esas. Y cuando llegaron y vieron las uvas, dijeron, wow, no, que queremos ir para allá. Y dijeron, sí. Entonces un grupo llegó miedoso y dijo, no, hay muchos gigantes. Pero Josué y Caleb decían, no, pero hay grandes uvas. ¿Y sabe cuál es el secreto? Que todos los que tenían miedo murieron en el desierto. Y solo 2, de todo el pueblo de Israel, de esa generación, solo 2, escúchame bien, solo 2, porque ni Moisés, solo 2 entraron a la tierra prometida. Moisés la vio de lejos. Solo 2 entraron a la tierra prometida. Le digo los nombres, Josué y Caleb. El favor de Dios es todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Pero hay cosas claves, como tener fe, confiar, poner toda nuestra confianza en el Señor. Proverbios 11:28 dice, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Entonces la fe es clave, porque dice Hebreos 11:6, después la fe, la certeza de lo que se espera, ese es Hebreos 1 de Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¡Wow! ¿Y cuántas veces me ha faltado la fe? Y debemos recordar que es imposible agradar a Dios. Entonces, alguien que camina en el favor de Dios es alguien que tiene fe en el Señor. Dice, sí, vienen batallas, pero no me tengo que preguntar que si hay gigante, que si el tipo es grande, que si hay uva, que si no hay uva. Lo que tengo que preguntarme, Señor, ¿irás conmigo? Si vas conmigo, si no hay gigante que valga ya. ¿Vas conmigo? Y el Señor estaba con José. Ese es el favor que usted y yo necesitamos. Vamos a enfrentar un proceso de salud, un proceso en la familia, un proceso en el trabajo. Vienen situaciones difíciles. La pregunta que nos debemos hacer es, Señor, ¿tú vas conmigo allá? ¿Tú vas conmigo allá? ¿Hay algo que yo esté haciendo que está interrumpiendo tu favor? Y quiero aclarar de nuevo, no estoy hablando del favor irrevocable que tenemos en Cristo. Estoy hablando de ese favor puntual, específico, como en José, en su diario andar, el que tenemos en el día a día, ¿no? Sabemos que tenemos una vida eterna en Cristo, pero nos paramos todos los días con un problema. Tenemos problemas con la renta, tenemos un problema en el trabajo, tenemos compañeros difíciles, un jefe incomprensible. Entonces, bueno, hay un favor allí que opera en la vida de los que andan en fe. Y algo le pasó así a Daniel, a Josué, a Moisés, a Abraham y a José. No sé si ya lo mencioné. A José. Y es la historia que quiero contarles. Fíjense, José tenía 17 años. 3 años menos que yo apenas. Tiene 17 años. Lástima que uno aquí en vivo no se puede poner filtros que hay en las redes sociales. No lo han inventado todavía. Pero fíjense, tenía 17 años. Como ustedes saben, dice que su papá lo amaba más que a todos sus hermanos. Eso ocasionó celos, rivalidades con sus hermanos. Dice que los hermanos ni siquiera le podían hablar amistosamente. No lo podían, pero ni ver. Y de paso, el papá le regala un manto de colores, cosa que no era común.
y que era usualmente para el hijo mayor, el primogénito. Así que José estaba entre los menores. Rubén también tiene que lidiar con todas estas cosas, ¿no? A veces nuestra vida se parece un poco a la de José, donde sentimos que, bueno, estamos haciendo lo correcto, pero hay gente que no entiende lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero a veces nuestra vida se parece un poco a la de Rubén, donde vemos a veces el favoritismo hacia otros. No hay nada que podamos hacer como para ganarnos el cariño de la gente. Lo hemos intentado, pero no, cada quien ya tiene a su favorito. Y nos parecemos como a Rubén, decimos, pero bueno, ese manto debería ser para mí, pero no llegó para mí. Así que el Señor también obra en la vida de Rubén, actúa en la vida de Rubén. Y sí, la vida es como es. Tenemos que lidiar en los procesos que nos tocan, las batallas que nos tocan, como venga, porque Dios va a hacer que todo obre para bien. Porque esta historia no solo se trata, aunque siempre como predicadores la usamos mayormente para la vida de José, como el protagonista de la historia, Dios está actuando mucho en la vida de Jacob, en un proceso como papá, en la vida de sus hermanos, porque está bien, si yo creo que mi vida se parece a la de José, me voy a sentir bien cuando termine la historia, pero a veces se parece a la de Rubén. A veces se parece que yo estoy lidiando con esos sentimientos, si somos honestos. Y tengo que orar y decir, Señor, perdóname, porque estoy lidiando con estos sentimientos. Y nos pasa que a veces en la familia, nos puede pasar en cualquier ámbito. Y es donde el Señor opera para trabajar con nosotros y darnos humildad. Entonces José fue rechazado por sus hermanos, anda con su manto de colores. Y el Señor en una de esas le dice que vaya a ver dónde están. Él va a buscarlos a un lugar, llega, ya no están. Alguien le dice que los escuchó que se iban a otro lugar, se fue y cuando lo ven llegar, cuando los hermanos los ven venir a distancia, empiezan a conspirar y dicen, ¿sabe qué? Vamos a matarlo. Cuando llegue vamos a arrebatarles las vestiduras y entonces decimos que lo devoró una bestia salvaje. Pero entonces Rubén empieza a abogar y dice, no, déjenme llevarlo otra vez. Vamos a venderlo como esclavo. Vamos a venderlo como esclavo. Pero Rubén lo que estaba ya planificando que no lo mataran para devolvérselo a su papá. Sin embargo, los hermanos no estaban jugando. En cuanto llegó a José, lo arrebataron todo su famoso manto, ¿verdad? Con el que siempre restregaba el favor de su papá. Y lo tiraron en un pozo mientras planificaban matarlo. Su otro hermano Judá trató de convencerlo. Dijo, no, pero vamos a hacer algo. Vamos a venderlo como esclavo, no lo matemos. Deciden al final venderlo como esclavo. Se lo llevan. Y le dicen a su papá, lo machan con sangre de cordero. Y le dicen a su papá que encontraron eso y que probablemente fue devorado por una bestia salvaje. Ahí viene un proceso fuerte de luto para Jacob. Y José es llevado a Egipto, lo compra Potifar, uno de los oficiales del faraón. Y fíjese esto, dice, el Señor estaba con José. Y al poco tiempo, el Potifar se dio cuenta de que Dios bendecía todo lo que José hacía. Entonces lo puso a cargo de todo, lo puso como mayordomo. No le faltaba nada, podía disponer de todo. Y fíjense, ¿José tenía el favor de Dios o no tenía el favor de Dios? Pero pasó por un pozo. Tenía unos hermanos que lo odiaban. Ahora estaba de esclavo. Tenía el favor de Dios. Era el más cómodo en la casa de Potifar, pero seguía siendo esclavo. Así que el favor de Dios no significa que no vas a tener luchas. Tener el favor de Dios no significa que no vas a pasar por incomodidades. No nos confundamos. El mensaje de Jesús en Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Tened paz. Pastor, no sé qué pensar acerca del mañana. Pastor, tengo ansiedad, porque no sé, me da miedo el mañana. Te voy a decir algo para que tengas paz. Mañana tendrás aflicciones. ¿Qué? Sí, tendrás aflicciones. Acéptalo de una vez. A ver, la ansiedad viene, ¿vendrán o no vendrán? ¿Cómo será? No, vendrán. Ya acéptalo hoy. Vendrán aflicciones. Pero confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Entonces, la confianza en el Señor y aceptar hoy las batallas que vienen mañana es clave para tener paz. Por eso es que el Señor te la canta y te la dice de una vez.
Vendrán aflicciones. No dice, bueno, no, trata de pensar de que no vendrán. No, vendrán. Acéptalo. Vendrán. Vienen batallas. Vienen dificultades. Entonces, dos cosas son claves para la paz que debemos tener. Número uno, confiar en el Señor. Tenemos que alimentar nuestra fe. Y número dos, aceptar hoy las batallas que vendrán mañana. Acéptalas hoy, acéptalas de una vez. Vendrán batallas. Vienen días de brega. Vienen días de lucha. Acéptalas hoy. Acéptalas. ¿Saben? Para mí decir que José era un soñador, el soñador de la Biblia, para mí no hace mérito a lo que realmente la historia nos cuenta. Porque José no estaba persiguiendo sus propios sueños. Ese era el sueño de Dios en la vida de José. José estaba siendo guiado por la voluntad de Dios. Dios le pone un sueño, mira, este es mi propósito para su vida. José se entera en el sueño. Ni sabe cómo terminará todo, apenas medio ahí, le cuenta de las espigas que se postran ante él. Le dice a sus hermanos, mire, soñé que las espigas de ustedes se postraban ante mí. Y que habían 11 estrellas, el sol y la luna, y se postraban ante mí. Eso ofendió al papá, ofendió a sus hermanos, les terminaron de odiar más. Pero José no es que perseguía sus sueños. Alguien que anda en el favor de Dios, escúcheme bien, está siendo guiado por la voluntad de Dios. No es José el soñador que, bueno, tiene un sueño y Dios lo persigue a él y todo lo que él quiera. No. José estaba siendo guiado por la voluntad de Dios. Ese es alguien que anda en el favor de Dios. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Él, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabe qué hay problema? ¿Cuál es el problema muchas veces con nuestras oraciones? Que no le estamos pidiendo conforme a la voluntad. Le estamos pidiendo cosas que están fuera del propósito, del diseño de Dios para nosotros. Uno de nuestros grandes problemas es que nos comparamos tanto con los demás, que nos olvidamos que Dios tiene un diseño único para tu vida y no se va a parecer al de tu papá, ni al de tu mamá, no. Tienes un diseño único. Dios ha diseñado algo para ti. Tiene un diseño y un propósito para tu vida. Y tenemos que aprender a pedirle conforme al diseño que Él ha hecho para mí. ¿Sí me estoy explicando? Hay un diseño. El Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. ¿Sabe qué es vano? Vano viene de una semilla que en la era agraria ellos sembraban y no pasaba nada. Hacían todo el esfuerzo, preparaban la tierra, la abonaban, trabajaban duro, la sembraban, la regaban, la tendían, pero nunca pasaba nada. Era en vano el esfuerzo. Cuando abrían la semilla era hueca, era vana, no tenía nada dentro de la semilla. A eso se le llama lo que es vano. ¿Okay? Y cuando dice, en vano trabajan los albañiles, en vano se esfuerzan. Está hablando sí de que te vas a esforzar, vas a trabajar y todo, pero no va a dar fruto ese esfuerzo. Cuidado. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Ahora, cuando el Señor planeó un arca, Él no fue el mismo que fue a martillar. Envió a Noé, pero los planos eran del Señor. El diseño no fue de Noé. Fuimos al arca de Noé hace como un mes. Ay, tienen que ir todos. ¡Qué wow! Lo que Dios hace, cosas tan extraordinarias con personas tan ordinarias como nosotros. ¡Wow! El Señor va a hacer grandes cosas en aquellos que confían en Él, que sobrepasan las capacidades de un ser humano para que al final toda la gloria y la honra se la demos a Él. Toda la gloria y la honra se la demos a Él. Pero fíjense, Noé construyó un gran arca, pero el diseño fue de Dios. Él le dijo, estas son las medidas, estos son los materiales que vas a usar, trabaja de esta manera, mete así y baja, y yo voy a enviar animales. Todo el diseño, todo el plan fue de Dios. Todo. Y sabe que Dios tiene también un blueprint, tiene unos planos, un diseño ya para tu vida. Ya lo tiene listo. Y el problema es que nosotros a veces le pedimos por cosas que no están en ese plano para nuestra vida. Entonces Dios ya tiene el diseño de cómo te va a dirigir
Eso es lo que dice en Jeremías 29:11. Yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Ahora, ¿por qué nos aclara eso? Porque es que el camino será difícil creer que son para bien. Pero el Señor te aclara, son para bien. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas, incluso lo que te causa dolor ahorita, lo que te ha causado luto, tristeza, lo que no entendéis, lo que parece que no tiene sentido, lo que parece que no tiene ninguna lógica, también Dios hará que obre para bien. Y sabemos que los que aman a Dios, óigame bien, y esto es clave, porque esto no es para todo el mundo, esto es para el que ama a Dios. Esto no es para todo el mundo, así que no se lo esté diciendo por ahí a los sinvergüenzas. Por eso esto no es para todo el mundo. Por eso es que le digo, estamos caminando en el favor de Dios, amamos al Señor con todo el corazón. Y no digo que seamos perfectos en eso, pero es nuestro objetivo amar a Dios sobre todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Hermanos, así como Noé, José, Abraham, Moisés, todo Dios llegó con un diseño para ellos. Moisés, tengo algún plan, vente. Abraham, deja tu tierra, a tu padre, a todo el mundo, vente. José, aquí te tiene un sueño. Lo mismo con Daniel, con Josué. No, Señor, yo no quiero, tengo miedo, le dijo Josué. Te mando que seas fuerte y valiente, tengo un diseño. Y el problema de nosotros es que cuando vamos a orar, nosotros le llevamos con unos planos a Dios en nuestra oración, ¿cierto? Le llevamos con unos planos, le decimos, Señor, esto es lo que quiero para mi vida, sin importar lo que Dios ha diseñado para ti. Y nos ocurre más frecuente de lo que pensamos. Es por eso que dice Proverbios 19:21, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Eso quiere decir que muchas veces tenemos nuestros propios planos. Decimos, ay, quiero esto, quiero lo otro, y no consideramos la voluntad de Dios. Y la mayoría de nuestros planes se basan en evitar el dolor. Y el plan de Dios, en todas las historias que yo veo en la Biblia, se tratan de atravesar el dolor. Para darnos sabiduría y fortalecer nuestra fe. Un solo amén. Porque nadie, yo tampoco quiero atravesar el dolor. Yo no quiero atravesar el dolor tampoco. No lo entiendo cuando viene. No lo entiendo. Vienen preguntas que no me ayudan. ¿Por qué a mí? ¿Estoy en pecado? ¿Qué hice mal? Me alejé de Dios y no me di cuenta. ¿Por qué estoy pasando por esto? Santiago 1, del 2 al 5, así lo veía el apóstol Santiago, decía, hermanos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con más fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Y si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Él se la da a todos sin limitaciones y sin reproche alguno. Mire, atravesar la dificultad tiene el propósito de darnos paciencia, aumentar nuestra fe y darnos sabiduría. Y nuestros planes, mis planes, siempre toman la dirección de evitar el dolor. Cuando yo tengo un plan y te digo, Dios, tengo una idea, se trata de alejarme del dolor. Se trata de evitarlo a toda costa. Por eso es que somos obligados a atravesar el dolor. Porque si fuera por nuestra propia decisión, ninguno de nosotros lo escogiéramos. Pero Cristo mismo, siendo santo, 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 hecho igual a Dios, se sometió al dolor por amor a usted, por amor a mí, para que hoy tuviéramos vida. Y si Él se sometió al dolor, que nunca pecó, ¿quién soy yo para entonces tener las expectativas de una vida sin dolor, sin dificultad y sin pruebas? Entonces no estamos entendiendo lo que es el peregrinaje nuestro aquí en la tierra. Van a haber dificultades, esa es una promesa de parte del Señor. En el mundo tendréis
aflicciones. Y eso es una promesa de parte de Dios. Así que como no somos buenos planificando nuestra vida, tenemos que confiar en Dios y decir, Señor, muéstrame, dame sabiduría para andar conforme al diseño que tienes para mí. Dame humildad para someterme al diseño que has hecho para mí. Porque queremos muchas cosas, todos queremos muchas cosas, pero algunas de ellas estarán dentro de la voluntad de Dios y serán respondidas como también nos enseña la palabra, pero otras no van conforme al diseño de Dios. Entonces José estaba en la casa de Potifar, todo iba bien, pero llega la esposa de Potifar a enamorarse del muchacho. Y entonces todos los días lo persigue, y José, hijito, ay, qué lindo estás, y lo persigue, y Joséito, me gustas mucho, y lo persigue. Dice que todos los días hostigaba a José. Y José le dice, pero bueno, yo no puedo fallarle a Dios. Su esposo me ha dado todo aquí, todo lo que necesito. Y me ha permitido acceder a todo, menos usted, porque usted es su esposa. No puedo fallarle a Dios. Así que esa mujer, un día de sorpresa, dijo, no, hoy es el día, no se me escapa. Se la rindó de las vestiduras y José, como pudo, corrió tan duro que dejó las vestiduras atrás. Entonces esa mujer empezó a gritar que José había venido para querer burlarse de Potifar y de ellos y abusar de ella. Le creyeron a ella y fue a la cárcel. Un joven con el favor de Dios. ¿Saben? Una de las enseñanzas más hermosas que tiene la historia de José es que alguien inocente como José pagó todo ese precio de todo ese proceso para que luego los hermanos pudieran ser salvos al final de la historia, ser perdonados. Y todo eso apunta a Jesucristo, quien pasó por todo el sufrimiento para que nosotros, siendo culpables y pecadores, tuviéramos herencia junto con Él, sin merecerlo. Ese es el favor que tenemos en Cristo. En ese favor descansamos y nos levantamos con gozo. Ahora, José fue enviado a la cárcel. Y nuevo aparece la frase cuando usted lee la historia, dice, y el Señor estaba con José. ¡Wow! Es lindo cuando lo leemos en la historia, pero cuando te pasa a vos y me pasa a mí, dice, ¿cómo va a estar conmigo? ¿Cómo va a estar conmigo? No vi por lo que estoy pasando. No vi lo que perdí. Dice, sí, no pego una. Y empezamos a hablar con la serpiente. Y empezamos a creer todas las mentiras. De que Dios ya no me escucha. De que yo soy demasiado pecador como para andar en el favor de Dios. Y José estaba ahí en la cárcel. Por fortuna, la confianza de José al Señor permanecía intacta. Y el Señor estaba con José. Y el carcelero lo puso a dirigir toda la cárcel. Imagínese usted. Llegó un copero y llegó el panadero del faraón, presos, y el jefe de la cárcel se los asigna a José. Y al día siguiente los ve afligidos, decaídos, le dice, ¿por qué tiene su semblante tan decaído? Y ellos le cuentan, bueno, tuvimos unos sueños, le cuentan los sueños. Y José le dice al copero, le dice, bueno, dentro de 3 días vas a ser restaurado a tu posición, y por favor no te olvides de mí. Y luego el panadero a ver eso dice, a ver, revélame también el sueño. Le cuenta el sueño, le dice, bueno, dentro de 3 días te van a arrancar la cabeza. No digas que te conocí, ¿no? Y así sucedió, dice la Biblia, que a los 3 días el copero fue restaurado a su posición anterior y el panadero le arrancaron la cabeza. Pero el copero se olvidó de José. Pasaron 2 años más. 2 años más para que el Señor le diera los sueños al faraón. 2 años más. Y cuando nadie pudo revelarles los sueños, entonces el copero se acordó de José. ¡Ay, faraón! ¿Qué error debo confesarme hoy? Hubo un hebreo ahí en la cárcel a quien Dios usa para revelar los sueños y me ayudó y se cumplió tal cual como Él reveló. Yo creo que le puede servir a usted de ayuda. José viene, el faraón le cuenta los famosos sueños de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, cómo las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas, de los espinos,
los espinos y el trigo. Y José le dice, bueno, vienen 7 días de abundancia, 7 días de hambruna. Y no solamente le dice, le revela el sueño, sino que le dice lo que tiene que hacer. Lleno de sabiduría, José ya no era el mismo que salió de la casa de su padre. El proceso le había dado sabiduría para ese momento. Y le dijo, esto es lo que tiene que hacer. En los 7 años de abundancia, quítele de impuesto 1/5 de toda la cosecha, eso es un 20%. Y eso va a darle una reserva para los 7 años de escasez. Y va a mantener el reino con economía y con vida. Bueno, así dijo el faraón. Y el faraón dijo, bueno, ¿a quién más vamos a tener aquí que pueda hacerlo con tanta sabiduría que José? Así que nombró a José como gobernador de Egipto, un hebreo. Dijo, nadie tendrá más poder que tú, solamente yo. Y así hizo. Llegó la hambruna a Canaán, a donde estaba Jacob con sus hijos, envió a sus hijos, y al verlos llegar, José los reconoce. Llegan a José, ellos van a buscar comida, y José dice, no, ustedes son unos espías, los acusa de espías, y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Para decirles que demuestren de que no son espías, los envía a traer a su hermano menor. Ellos, y se queda con Simeón, uno de sus hermanos. Ellos regresan con su papá, se le acaba la comida, y entonces su papá le dice, vayan por más, discuten si sí o si no, porque no quiere enviar a Benjamín, que es el menorcito. Jacob no quería, porque no quería que le pasara lo que le pasó a José. Para Jacob todavía José estaba muerto. Sin embargo, acceden, envían a Benjamín. José, en su estrategia, al despedirlos, le mete una copa de plata en el saco de Benjamín, y cuando se va en camino envía a los soldados y dice, a ver, han robado a José. ¿Quién de ustedes es? No, ninguno de nosotros. Bueno, el que tenga la copa será esclavo de José. Así que, a ver, abrieron cada uno confiados de que no tendrían nada, y cuando abrieron el saco de Benjamín, estaba la copa de José. Entonces se pusieron a suplicarles, y Rubén suplicaba, por favor, no se lleve a Benjamín, lléveme a mí, si no va a matar a mi padre. Ah, ¿tu papá está vivo? Sí, está vivo, por favor, no podría soportar, moriría. La historia cuenta que José ya no aguantó más. Ya no pudo encubrirse más y lloró, empezó a llorar, mandó a sacar a todos los soldados y empezó a llorar tanto que dice que toda la casa y todos los judíos, los egipcios se enteraron porque José lloraba a gritos. Le dijo, yo soy José, yo soy su hermano. Y todos no lo podían creer, imagínense. Ninguno lo podía creer. Se abrazan, José los perdona, van a buscar a sus padres. José y el faraón dice que le dan las mejores tierras. El faraón les dijo que no se preocupen por las propiedades que dejen allá, porque le daré lo mejor de Egipto. Y Egipto es de ellos. Esas fueron las palabras del faraón para los hermanos de José. Fíjense, y nosotros somos herederos con Cristo también. Amén. Que no merecemos eso, pero así de bueno es el Señor. Pagó el precio por nosotros. Y entonces llega allí con Jacob, se reúnen como familia, se reúnen con el faraón, hacen vida allí. Y llega un momento al morir, Jacob se asegura y le envía a decir a José, por favor, perdona a tus hermanos. Y los hermanos llegan postrados a José pidiendo perdón, arrepentidos. Y José también muy humilde le dice, yo no soy Dios para hacer juez frente a ustedes. Y José dice en Génesis 50:20 algo clave. Y él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. ¿Saben? Alguien que anda en el favor de Dios no anda según la perspectiva de este mundo. José entendía las cosas desde la perspectiva del reino de los cielos. Y él decía, ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos. Si no andamos en el favor de Dios, vamos a verlo desde una perspectiva que nos va a llenar el corazón de mucho resentimiento. Pero si lo vemos de la perspectiva de Dios, vamos a ver la mano de Dios en cada etapa. Vamos a ver el propósito de Dios, vamos a ver el diseño de Dios, la misericordia y la liberación de Dios en nuestra vida. Vamos a ver el favor de Dios. Y vamos a terminar respondiendo como José. Al final el Señor es experto cambiando lo malo en bueno para aquellos quienes lo aman. Dice el Salmo 127, dice así,
Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque el Señor le concede a sus amados mientras duermen. Y dice, los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es su recompensa. Como flechas en manos de guerreros son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esas clases de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen en los tribunales. Entonces el Señor viene hablando de que edifica, viene hablando del favor de Dios, viene hablando de su ayuda y viene hablando de los hijos. La perspectiva humana, escúcheme bien, nos lleva a abandonar a nuestros hijos por nuestras metas, por nuestros objetivos. Llegamos demasiado cansados como para prestarle atención, como para dar los consejos, como para estarlos supervisando, o queremos lograr muchas cosas. Pero el Señor nos da una idea y Él dice, los hijos son como flechas en manos de guerrero. Usted es el guerrero y los hijos son las flechas. Usted decide, usted tiene que ocupar tiempo para afilar la flecha. ¿Sabe que la flecha se divide en tres partes? La punta, la varilla y la cola. La cola le da equilibrio, la varilla debe estar recta y la punta debe estar afilada. Eso lleva trabajo. Para que nuestros hijos den en las metas, en los objetivos, debe tener padres que se toman el tiempo para enderezar la vara, darle equilibrio a su vida y afilar la punta. Y saben, cuando nosotros como padres, no tenemos el tiempo para enseñar a nuestros hijos a orar, no estamos afilando la punta para enseñarles a la palabra de Dios, para discipularlos. Miren, como familia, si andamos y decimos que andamos en el favor de Dios, el diseño de Dios ha sido la familia. El diseño de Dios es que aprendamos a lograr a través de nuestros hijos. Escúchenme, porque muchos hablan de Michael Jordan, pero no hablan del papá de Michael Jordan. Muchos hablan de Messi, pero no hablan de cómo la abuelita se ocupaba de llevarlo a cada juego y que no perdiera un entrenamiento. Entonces, yo siempre hablo se me fue el nombre en este momento, del pastor que ya partió con el Señor, que fue con la iglesia más grande en Corea del Sur, la iglesia más grande de Corea del Sur. Millones de personas se congregaban allí. Y todo el mundo hablaba y todos los pastores querían leer el libro de él, porque todos querían una iglesia grande. Y todos hablaban de él. Pero yo siempre me pregunté, ¿quién lo discipuló a él? ¿Quién le enseñó a él a servir en la iglesia? ¿Quién lo inspiró? ¿A quién usó Dios para formar su carácter? Y ahí es donde debemos andar en el favor de Dios. Si hay algo que tuvo que ver José, fue lo que vio en Jacob también. Y miren, nosotros como padres, si andamos en el favor de Dios, no podemos estar haciendo planos y planificando. Y solamente, bueno, sí, mis hijos, lo normal. Escúcheme, enseñémosle a orar. Usted no va a estar toda su vida con sus hijos. Dios sí lo va a estar. Enséñenlos a orar. Enséñenlos a estar en la palabra. Que cuando haya problemas corran al Señor. Enséñenle a que usted no es perfecto, que usted a veces no sabe qué hacer, pero sabe correr a Dios. Sabe contar con la gracia y el favor de Dios. Yonggi-Chu, ¿verdad? Sí, creo que es así. Bueno, un nombre no fácil de recordar. Entonces fíjense, es clave, escúchenme bien, si queremos estar en el favor de Dios, hijos, ¿quiere estar en el favor de Dios? Honre a sus padres. Hijos que me escuchan aquí. Efesios 6, de 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Ahí está hablando del favor de Dios. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está hablando del favor de Dios.
Usted puede tener disciplina, puede tener capacidad y todo, y lo que sea que usted quiera, y talento, pero deshonra a sus padres. ¿Quiere andar en el favor de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, sus hijos son la flecha y usted es el guerrero. Diríjalos hacia el favor del Señor. Enséñalos a orar, tome tiempo para compartir con ellos la palabra en un devocional diario. Ore con ellos tomados de la mano en la casa. Tómese un tempito. Ande en el favor de Dios, porque cuando por nuestros propios proyectos, escúcheme bien, qué sé yo, por tener más dinero, mejor carro, lo que sea, por mis propios planes, me olvido del plan de Dios, que es la familia, que es lo que Dios quiere con ellos, y me dejó a mí. Si Dios le ha dado hijos, escúcheme, les dejó a usted el honor y la responsabilidad de enseñar y formar a los líderes de la siguiente generación. Y le he dado a usted ese privilegio. Y cuando hablamos del favor de Dios, óigame bien, se habla de muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que orar? Amén. ¿Qué tenemos que tener fe? Amén. ¿Qué tenemos que andar en la palabra? Amén. Pero como padres, sepan que hay un diseño de Dios y que ese diseño tiene los nombres de sus hijos. Y que hijos, no puedes pretender hacer planes y todo porque eres súper talentoso y porque quieres comerte el mundo si vas deshonrando a tus padres en el camino. Ese no es el camino del favor de Dios. Si hay algo que recordar hoy, tengamos fe en el Señor en todo momento. Confiemos en Él, seamos humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero el Señor da su gracia, dice así. El Señor da una gracia muy grande, pero Dios rechaza a los orgullosos y es bueno con los humildes. El favor de Dios es para aquel que camina en humildad. Fe en Dios, humildad, el que no deja de buscar la sabiduría. Proverbios 4, del 6 al 7 dice, si amas la sabiduría y nunca te apartas de ella, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y adquieras más conocimiento, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Número 4, pide a Dios y actúa conforme al diseño de Dios, a la voluntad de Dios. Hijos, honren a sus padres. Padres, honren a sus hijos. Andemos en la perspectiva divina. Perdonemos a quien tengamos que perdonar. Alguien que realmente anda en el favor de Dios no camina en resentimiento. No camina en resentimiento. Si José no hubiera perdonado, no hubiera nacido la Israel como nación. Y cuando hablen de Israel como nación, recuerden que vino tras el perdón de unos hermanos. Así que lo que el diablo quiso hacer para dividir, algo hermoso hizo Dios después del perdón. Cuando José perdonó y unió a sus hermanos, vinieron a ser las 12 tribus de Israel. Cosas grandes hace el Señor para aquellos que caminan en el perdón. Ellos andan en el favor de Dios. Ellos andan en su misericordia, reciben su ayuda. Mis amados hermanos, ¿qué tal si oramos en este momento? Padre amado, ¿cuántas veces me he ocupado tanto y mi mente se ha distraído tanto en cosas que no van conforme a tu diseño? ¿Cuántas veces te he pedido por cosas que van por mis deseos egoístas y no conforme a tu propósito? Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para andar en tu favor. Señor, lo que más queremos nosotros es que desde hoy hasta el 2025 y el resto de nuestra vida nosotros caminemos en tu favor como iglesia, como individuos. Queremos ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos. Hay mucho por madurar, hay mucho por cambiar, pero contamos con tu gracia, Señor, contamos con tu favor.
que 7 veces podrá caer el justo, pero una tanta tú lo levantarás. Gracias por perdonarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por disponer tu favor. Danos de ese favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Mientras nuestro hermano Julio viene, Proverbios 3 del 1 al 4, siempre lo recuerdo. Siempre que quiero recordar cómo mantenerme en el camino del favor del Señor, se me viene Proverbios 3 del 1 al 4 que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Esa fue la primera cita que recuerdo que mi mamá me enseñó a memorizar. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de la gente. Amén.